Hola, este video constituye una guía para el desarrollo de los ejercicios del razonamiento lógico-matemático del examen de admisión del tecnológico. Mi nombre es Randy Winta y seré el tutor a lo largo de este video. Espero que la forma en que resuelva cada uno de estos ejercicios les resulte adecuada, certera y principalmente que logren comprender cada una de las temáticas correspondientes. Bienvenidos. Antes de iniciar, es muy importante tener claro qué es el razonamiento lógico-matemático. Pensando entonces en su definición, en cuándo se desarrolla este razonamiento lógico-matemático, qué es lo recomendado, por qué es importante y cómo se logra. En cuanto a la definición, debemos tener presente que el razonamiento lógico-matemático es una habilidad y capacidad relacionada con la forma abstracta de ver los números o cantidades y poder realizar operaciones con ellas. En cuanto a cuándo se desarrolla, pues bien, se va desarrollando acorde a su edad, aunque no todos desarrollan completamente la habilidad y requieren de su propio ritmo, sin que sea ningún tipo de problema. Desde cualquier edad, nosotros podemos desarrollar este tipo de habilidades. Sin embargo, lo que se recomienda es que su desarrollo y aprendizaje se dé durante la etapa de educación de primaria, de los 6 a los 12 años, especialmente pues trabajando todo esto que es el área de la aritmética o los números. Ahora, ¿por qué todo esto es importante? Pues es importante porque las competencias matemáticas son de particular relevancia. Implican habilidades básicas para desarrollar procesos de razonamiento cuantitativo y lógico, los cuales resultan cruciales para la formación de cualquier estudiante y la capacitación de la gran mayoría de profesionales, que es justamente lo que ustedes quieren ser. Finalmente, ¿cómo se va a lograr entonces que estas capacidades pues, se desarrollen? Pues todo esto se debe justamente a la práctica. Es muy importante estar practicando este tipo de razonamientos con la intención de poder llegar a dominar en cierta forma este tipo de situaciones, que no todas son iguales, existen pues diferentes tipos y pues se trabaja con la intención de que podamos llegar a dominarles. Para efectos de lo que es la prueba de admisión del tecnológico, específicamente en el área de razonamiento matemático, se requieren ciertos conocimientos básicos para poder resolver los ejercicios o los ítems que ahí se presentan. Estos ítems están basados básicamente en 7 líneas. La primera línea, que son operaciones básicas, pues todo lo que tiene que ver con suma, resta, multiplicación y división, pues que el estudiante domine ese tipo de operaciones y además las propiedades que esas operaciones tienen. El segundo tema es el tema de números racionales, operaciones elementales con números racionales. Recordemos que hablamos de números racionales cuando estamos hablando de fracciones. También las relaciones de orden, que ustedes dominen lo que es mayor, mayor e igual, menor o menor e igual. Y también la notación decimal de los números. Poder pasar entonces de una fracción a un número decimal. Esto implica pues dominar el procedimiento de división. Como punto número 3 tenemos las potencias y raíces. Tener claro la definición de potencia y la definición de raíz. Y los teoremas elementales y sus aplicaciones. Como punto número 4, los porcentajes, que puedan calcular porcentajes y determinar un porcentaje sobre una cifra cualquiera. Además, que puedan utilizar todo esto para la resolución de problemas que involucran porcentajes. En el punto número 5 tenemos el área de geometría. Áreas y perímetros de cuadrados, rectángulos, triángulos y círculos principalmente. La noción de ángulo y sus aplicaciones. Y por último, pues el volumen de un cubo. Como punto número 6, tenemos las expresiones algebraicas elementales que dominen un poco del álgebra. La suma de monomios, la resta de monomios, cuándo puedo sumar o restar monomios, justamente cuando pensamos en la idea de semejantes, y las propiedades de los números como punto número 7. Para cada uno de estos tópicos se les presentan al final del examen una serie de fórmulas básicas
con la intención de que ustedes puedan utilizarlas en la resolución de los ejercicios que en el examen se les van a presentar. Ahora bien, algunas temáticas de ítems de razonamiento matemático presentes en el examen, pues son las siguientes. La idea de sucesiones, que les pueden dar una lista de valores numéricos y a partir de esa lista solicitarles identificar cuál o cuáles números son los que siguen en dicha lista. Esto obviamente después de haber hecho alguna especie de razonamiento. También la idea de conjuntos o de agrupamientos, con la intención de que estén en la capacidad de poder hacer ordenamientos efectivos dentro de alguna situación que se plantee. Análisis numérico, que ustedes puedan, mediante el enunciado que les están entregando en el examen, puedan analizar la situación que se presenta a través de alguna estructura aritmética. Ejercicios de conteo, usualmente son relacionados con cantidades, por eso la idea de conteo. Y aquí la idea es que ustedes puedan determinar la cantidad de números que cumplen con un conjunto de características dadas en el mismo enunciado. Y el último contenido o temática particular es la temática de proporciones. Recordar que hablamos de una proporción como una fracción, un numerador y un denominador. Hablamos entonces de una parte sobre un total. Para cada uno de estos 5 tópicos vamos a ir haciendo una serie de ejercicios con la intención de entender un poco más de qué se trata cada uno de ellos. No está de más mencionar que no son las únicas temáticas que se presentan en el examen de admisión. Pueden haber más. Estas son, como puse en el título, algunas de ellas. Vamos a ver entonces algunos ejemplos, pensando evidentemente en los tópicos que acabo de mencionar en la diapositiva anterior. Iniciaremos entonces con sucesiones. Nos piden descifrar qué número sigue en las listas siguientes. En este tipo de ejercicios es muy importante iniciar tratando de descifrar qué operación o conjunto de operaciones son las que dan pie al siguiente número en cada una de ellas. Usualmente existe un espaciado constante entre cada uno de los números que se encuentran en la lista. En algunos otros escenarios, el espaciado no es constante, pero sí sigue algún patrón. Entonces la idea es intentar definir o establecer cuál es dicho patrón, con la intención de poder descifrar cuál es el número que sigue en esta lista de números. Analicemos entonces uno a uno cada una de estas listas. La primera, vamos entonces 2, 4, 6, 8 y 10. Vean que este ejercicio, así como está, es de los ejercicios que se sumen fáciles, que uno que esté acostumbrado a contar de 2 en 2 se da cuenta que eso es lo que está sucediendo. Y uno fácilmente puede llegar y decir que la respuesta simplemente es 12. ¿Cómo se saca? Lo que les dije anteriormente, digo, voy de 2 hasta 4, ahí van 2. De 4 a 6, ahí van 2. De 6 a 8, van 2 también. De 8 a 10, también van 2. Pero ese van 2, ¿a qué me refiero? A que voy sumando cada vez 2. Y ahí ustedes descifran entonces que la idea es siempre ir sumando 2. Y 10 más 2 les permite entonces obtener ese 12. No siempre van a ser sumas, pueden ser cualquier tipo de operaciones, incluso podrían ser restas, podrían ser productos o multiplicaciones, o incluso cocientes. Acá la idea es analizar específicamente cuál puede ser la operación o conjunto de operaciones que me hacen a mí llegar al siguiente número de la lista. Veamos el segundo ejemplo. 2, 4, 8, 16, 32 y 64. Vean que en este caso, a diferencia del anterior, no podemos decir que vamos sumando de 2 en 2. Uno podría empezar acá y decir, ok, pero ¿por qué no? Si voy del 2 al 4, le puedo sumar 2 para llegar al 4. Pero ya ese sumarle 2, ya al 4 para llegar al 8, no funciona. Entonces no podemos decir que es sumar 2. Lo usual siempre es que el patrón sea el mismo para cada uno de los números que se van generando. No que ustedes digan, se suma 2, luego le resta 14, luego le suma 15, luego lo multiplica por 8. La idea es identificar cuál es el patrón único que puede describir
la generación de esta lista de valores. Entonces tratemos de ver. Dijimos de aquí a acá, yo podría pensar en un más 2. Pero ya vimos que después cuando pienso en el más 2 no funciona. Entonces no pensemos en un más 2. ¿De qué otra forma a partir de un 2 yo puedo llegar a un 4? Podría ser multiplicando por 2. 2 por 2 me da 4. Y veamos si funciona para acá. 4 por 2, específicamente, pues sí, también me da 8. 8 por 2 me da 16, sí funciona el por 2. 16 por 2 me da el 32. 32 por 2 me da el 64. Entonces, para obtener el número que sigue, yo diría también multiplicar por 2. Y de ahí saco que la respuesta es 128. Identificamos entonces la tercera asociación, del 3 al 5. Yo puedo decir que ya aumenté en 2. Del 5 al 8, puedo decir que ya aumenté, pero aumenté 3 en este caso. Del 8 al 12, mira, estoy aumentando 4. Del 12 al 15, aumenté 5. Del 12 al 17, perdón, aumenté 5. Del 17 al 23, estoy aumentando 6. Del 23 al 30, estoy aumentando 7. Y ahí puedo entonces ir analizando lo que está pasando. Cada vez aumento uno más que la vez anterior. Si la última vez aumenté 7 para llegar hasta el 30, ahora debería aumentar 8. Y en este caso entonces digo 30 más 8 y la respuesta sería 38. No siempre van a ser iguales, como les digo. Empezamos sumando de 2 en 2, luego multiplicando cada vez por 2 el término anterior y ahora pues sumando cada vez una unidad más con respecto a la anterior. Analicemos entonces esta última asociación. Vamos de 1 a 4, ahí tengo un aumento de 3. De 4 a 9, ahí tengo un aumento de 5. De 9 a 16, tengo un aumento de 7. De 7 a 25, tengo un aumento de 9. Entonces de 25 al siguiente, ¿el aumento de cuánto debería de ser? Analizamos. 3, 5, 7, 9. Vean que voy de 2 en 2 y pensando específicamente en números impares. Entonces sería 3, 5, 7, 9. Aquí iría entonces más 11. Y 25 más 11, 36. De esa manera entonces puedo obtener los números en una sucesión, identificando cuál es el patrón que les da origen. Ahora bien, veamos un ejercicio práctico de esos tipo de examen. Nos dice, considere la siguiente sucesión numérica. Ahí tenemos entonces una lista de números. Vamos a pasarlos por acá. 5, 20, 41, 68, 101, puntos suspensivos, hasta 3, n al cuadrado, menos 7. Esta última expresión que aparece acá es la expresión que da origen a cada uno de estos números, empleando un valor n específico. ¿Qué debemos de hacer? Pues probar. ¿Qué pasa si n vale 1? Vean que en este caso, si n vale 1, esta expresión me daría negativa, porque 3 por 1 me da 3 y le quito 7, eso me da menos 4. Entonces, evidentemente, no es el 1 el valor que da origen a este 5. Otra forma o una forma práctica de hacerlo es igualando la expresión que da origen a la expresión, o a cada número más bien, con el primer valor. Por ejemplo, yo podría decir, para no ponerme a batear si es 1, si es 2, si es 3, cuál es, yo tomo el primer valor de la asociación y lo igualo con la expresión que lo genera. Digo entonces, 3 n al cuadrado menos 7 tiene que ser igual a 5. A partir de acá podemos hacer un despeje. El 7 que está acá restando pasaría a sumar y tendría 3n cuadrado es igual que 5 más 7. Y a partir de ahí diríamos que 3n cuadrado es igual a 12. El 3 que está multiplicando lo pasaríamos a dividir.
12 dividido entre 3 me da 4, entonces tendría que n al cuadrado es igual a 4. Y por último, el 2 que está elevando, pues podríamos aplicar raíz cuadrada a ambos lados. Usualmente decimos que es raíz cuadrada positivo y negativa, pero en este caso, como n representa una posición, eso no es necesario. Sería solamente n igual a la raíz cuadrada de 4. Por lo tanto, n sería igual a 2. O sea que cuando n vale 2, el resultado de esta expresión me da 5. Entonces, n, primer valor, 2. El siguiente, 3. El siguiente, 4. El siguiente, 5. El siguiente, 6. Hasta que llego a la posición n específica. Así analizamos. Ven que ustedes pueden corroborarlo. Si yo tomo acá, en lugar de la n y sustituyo por un 2, diría 2 al cuadrado que me da 4, 3 por 4 que me da 12, y a 12 le quito 7, pues sí, me da 5. Así yo estoy completamente seguro que el valor que tomé como inicio es el correcto. Continuamos con la lectura del ejercicio. Dice entonces, se puede asegurar con certeza que la diferencia entre el término n más 1 y el término n corresponde a, y aparecen 5 opciones. Este tipo de ejercicio se puede resolver de dos maneras. Se puede resolver de forma algebraica o se puede resolver mediante interpretación. Vamos a realizarlo de las dos maneras. La diferencia entre el término n más 1 y el término n, vean que cada uno de estos números que aparecen acá son los términos, pues en la posición 2, en la posición 3, o con n valiendo 3, con n valiendo 4, con n valiendo 5, con n valiendo 6, y este término se genera cuando n vale n. El término en la posición n más 1 sería tomar la misma forma que genera cada número y sustituir la n por n más 1. O sea que aquí quedaría 3 por n más 1 al cuadrado menos 7. Entonces, este es el término n más 1 y este es el término n. De manera que yo puedo trabajar simplemente pensando en lo que me están pidiendo. La diferencia entre el término n más 1 y el término n. ¿Qué es diferencia? Pues ahí pensamos que la diferencia pues es una resta y con eso trabajamos. El término n más 1 es el término 3 n más 1 al cuadrado menos 7. Vean que esto es una fórmula notable. Aquí la idea sería hacer 3, el desarrollo de la fórmula notable genera n cuadrado más 2n más 1 menos 7. Este 3 multiplicaría todos los elementos del paréntesis, 6n más 3 y le quitamos 7. Ahí podemos simplificar. Entonces tendríamos 3n cuadrado más 6n y a 3 le quito 7, eso me da menos 4. Pero me están diciendo que es la diferencia entre ese término y el término n, o sea que a esta expresión yo le debería quitar la expresión del término n, la expresión 3n al cuadrado menos 7. Y eso es justamente lo que hacemos. 3n cuadrado más 6n menos 4 menos 3n cuadrado menos por menos me da más. Aquí observamos términos semejantes. 3n a la 2 menos 3n a la 2 se van a cancelar. Me queda entonces 6n y menos 4 más 7 me da 3 positivo, más 3. Y esta entonces sería la respuesta a este ejercicio. Por lo tanto, sería la opción número 5 que aparece dentro de las 5 opciones mostradas. Esa sería la forma algebraica de hacer ese ejercicio, entendiendo lo que me están diciendo. Y ir puntualmente a resolverlo de manera algebraica con los términos n más 1 y el término n. Sin embargo, no siempre voy a trabajar de esa manera. Yo puedo hacerlo en forma numérica también, en forma simple, dirían algunos. Ahora, esa forma simple también implica que yo entienda lo que me están preguntando. Me están pidiendo la diferencia entre el término n más 1 y el término n. Entonces, de todos los n's que están acá, yo podría elegir cualquiera.
Digamos que yo elijo el término n igual a 4. ¿Quién es el término n igual a 4? 41. ¿Y quién sería entonces el término n más 1? El término 5. ¿Que quién es? 68. ¿Y qué me están diciendo? ¿O por quién me están preguntando? Por la diferencia entre ellos, o sea, 68 menos 41. Ahí hacemos simplemente la resta entre esos dos valores. 68 menos 41 me daría 27. Pero si ustedes se fijan en la respuesta, no apareció un 27. Apareció un 1, apareció un 3 y aparecen tres expresiones que dependen de la variable n. Pero en nuestro caso, en este ejemplo que hicimos, ¿cuánto valía n? Pues n valía 4. Entonces vamos opción a opción. Ya sabemos que no es la primera y no es la segunda. Y en las que tienen n, sustituimos la n por un 4. En la opción 3 diría 2 por 4 más 7. 2 por 4 es 8, más 7 es 15. Pero no, nos dio 27. Entonces no es la opción 3. Opción 4 dice 4n más 8. Diríamos 4 por 4 más 8. 4 por 4 es 16. Pero 16 más 8, 24. Y no nos dio 24, nos dio 27. Y la opción número 5 diría 6 por 4 más 3. 6 por 4, 24. Más 3, 27. De igual manera, entonces, obtenemos que la respuesta correcta es la opción número 5. Veamos otro ejercicio en la misma línea de sucesiones. Nos piden considerar las siguientes sucesiones numéricas: 4, 9, 14, 19. 2, 9, 16 y 23. 5, 14, 23 y 32. Al igual que hicimos en los primeros ejercicios de sucesiones, la idea es ver si podemos determinar cuáles son los números que siguen dentro de esta lista. Vamos a trabajar con la primera. 4, 9, 14, 19 y los que sigan. De 4 al 9 es una suma de 5. De 9 a 14 sigue siendo una suma de 5. De 14 a 19 sigue siendo una suma de 5. Entonces del 19 al que sigue también debería ser una suma de 5. O sea que sería el 24. Lo mismo pasaría analizando la segunda. Veamos. 2, 9, 16, 23. Y analizamos. Del 2 al 9 hay una suma de 7. Del 9 al 16 hay una suma de 7. Del 16 al 23 también hay una suma de 7. Entonces del 23 al que sigue tendría que ser también una suma de 7. Ahí tendríamos el 30. Y en la última lista, 5, 14, 23, 32, diríamos, del 5 al 14 hay una suma de 9. Del 14 al 23 también hay una suma de 9. Del 23 al 32 hay una suma de 9. Y del 32 al que sigue también debería haber una suma de 9. En este caso tendríamos 41. Ahora, vean que siempre tenemos que tener cuidado en hacer la lectura del ejercicio. No podemos, vean que hasta ese momento solamente leímos A, B y C. No hemos leído ni siquiera qué nos están preguntando. Hasta aquí tenemos que el siguiente número en la primera asociación es 24. En la segunda es 30 y en la tercera es 41. Sin embargo, todavía no sabemos qué nos están preguntando. Vean que en ninguna parte decía determina el número siguiente en cada una de las siguientes sucesiones. Leamos entonces lo que sigue dentro de la pregunta. Se puede asegurar con certeza que el número que ocupa el sexto lugar en cada una de ellas, respectivamente, es. Vean que por lo que acabamos de hacer, estaríamos tentados a marcar la opción número 1, que tiene el 24, el 30 y el 41. Sin embargo, dentro del texto nos están preguntando por el número que ocupa el sexto lugar. Si se fijan, posición 1, 2, tercera, cuarta
quinta posición. O sea, no nos están preguntando por el 24, sino más bien por el que sigue. De igual manera, no por el 30, sino por el que sigue. No por el 41, sino más bien por el que sigue. Más 5, más 7, más 9. 24 más 5, 29. 30 más 7, 37. Y 41 más 9, 50. Tenemos entonces 29, 37 y 50. La opción correcta sería entonces la opción 5. Por eso hay que poner especial atención a los detalles, no irnos por lo primero que encontremos, sino más bien tener la certeza de qué nos están preguntando antes de seleccionar alguna de las opciones. Ahora vamos a resolver ejercicios que tienen que ver con conjuntos, específicamente pues con teoría de conjuntos. Estos son ejercicios que describen situaciones de agrupamiento. Acá la idea va a ser pues poder establecer qué elementos se encuentran dentro de qué partes de los conjuntos que nos están estableciendo dentro del enunciado del ejercicio. En este caso, vamos a darle lectura al enunciado. Dice, en una empresa hay en total 50 funcionarios, divididos en dos departamentos, A y B, e incluso hay quienes laboran en los dos departamentos. 30 laboran en el departamento A, 25 laboran en el departamento B y 10 en ambos. La pregunta es, ¿cuántos laboran solo en el departamento A? Ese tipo de ejercicios se realizan mediante agrupamiento, como bien mencioné. Acá la idea entonces es hacer representaciones de los conjuntos que nos están dando. Vamos a intentar entonces hacer representaciones geométricas. Pensemos en circunferencias, tal vez para los conjuntos. De manera que aquí tendríamos, por ejemplo, el conjunto A y por acá tal vez al conjunto B, siendo cada uno de ellos una circunferencia. Tendríamos entonces, vamos a denotarlos aquí con una A mayúscula para conjunto A y una B mayúscula para el conjunto B, siendo estos los departamentos. Ven que en este caso tenemos tres áreas. El área que está acá, que representa los que están solamente en el departamento A o trabajando solo para el departamento A. Estos de acá, que son los que trabajan en ambos departamentos, y estos que están acá, que son los que laboran en el departamento B exclusivamente. Vean que hay que tener especial cuidado con ese tipo de ejercicios. Alguien podría decir, ok, 30 laboran en el A, entonces piensan que el A es 30. Y en el B, 25. Y suman y eso les da 55 y dicen, no, algo está malo. Porque se supone que solo hay 50 funcionarios. Entonces no pueden decir 30 más 25 más 10 y pensar que ahí tengo entonces 65. Y los acomodo pensando en, bueno, entonces aquí va un 10, entonces aquí va un 30 y por acá va un 25. No. Aquí la idea es ir haciendo la representación sobre este esquema o diagrama siempre de adentro hacia afuera. Sabemos que en total son 50 funcionarios. Además sabemos que en el departamento A laboran 30. Pero recordemos que el departamento A está formado por esta área y esta área de acá. Al igual que el departamento B está formado por los que trabajan en los dos y los que trabajan solamente en el departamento B. Entonces empezamos con los 10. Esos 10 van acá, en el puro centro de nuestro diagrama. Ya vean que dentro del conjunto B tenemos 10 funcionarios, pero nos dicen que en el departamento B tienen que haber 25. Eso quiere decir que en esta parte de afuera tienen que haber 15 funcionarios, de manera que todo el conjunto B está formado por 25 funcionarios, que es justamente lo que dice el enunciado. Ahora bien, de igual forma, si tenemos acá 25, también nos dijeron que dentro del departamento A trabajan 30 personas. Ahora el detalle es este. Tengo entonces 10 en la parte central y el conjunto A que está formado por 30, ya tengo 10. Eso quiere decir que aquí van a ir 20 personas. Tengo entonces 20 en el departamento exclusivamente A,
10 que trabajan en los dos, 15 que trabajan exclusivamente en B. Ahora, ¿qué está sucediendo acá? Vean que se supone que había solamente 50 funcionarios y que estaban divididos en esos dos departamentos, departamento A y departamento B. Puede suceder que haya situaciones que no nos estén dando en el ejercicio, por ejemplo, que además de los departamentos, pues tiene que haber alguna jefatura o algún gerente que no depende o que no pertenece a un departamento o al otro. Si ustedes hacen la contabilización acá, todo se cumple. Dentro del departamento A tenemos los 30 funcionarios, dentro del departamento B tenemos los 25 funcionarios y en ambos tenemos los 10 funcionarios. Pero si ustedes cuentan, aquí tenemos 20 más 10 que es 30, más 15, 45. Hacen falta 5 funcionarios que irían en la parte de afuera, que son funcionarios de la empresa, pero que no pertenecen directamente ni al departamento A ni al departamento B. La pregunta en sí decía, ¿cuántos laboran solo en el departamento A? La respuesta entonces sería, estos 20 que aparecen acá, solo estos 20 trabajan exclusivamente en el departamento A. Incluso pudieron habernos preguntado, ¿cuántos no laboran directamente con ninguno de los dos departamentos? Y en ese caso la respuesta hubiese sido este 5, que aparece en la parte de afuera de nuestro diagrama. Ese sería, como quien dice, nuestro primer ejemplo de conjuntos. Resolvamos otro. Vamos a borrar primero con la intención de no llevarnos la gráfica para el siguiente. Veamos este otro ejercicio de conjuntos. Dice, en un grupo de 165 estudiantes, 8 reciben cálculo, psicología y computación. 33 reciben cálculo y computación. 20 reciben cálculo y psicología. 24 reciben psicología y computación. 79 están en cálculo. 83 en psicología y 63 están en computación. ¿Cuántos estudiantes toman solamente 2 materias? Vean que ustedes igual, aquí podrían sumar todos los números que están ahí y se van a dar cuenta que no dan 165, porque hay gente duplicada. Cuando yo digo que estudio cálculo, esos 79 que dice que están en cálculo, estar en cálculo no implica no estar en psicología o no estar en computación. Hay que tener especial cuidado con las palabras que vienen dentro del enunciado del ejercicio. Si ahí dijera 79 están solo en cálculo, ahí yo sí podría pensar que es algo exclusivo. Aquí lo que tienen que pensar es básicamente como si yo llegase a hacerles a ustedes la pregunta. Levanten la mano todos aquellos, una solicitud más bien. Levanten la mano todos aquellos que estudian cálculo. Y si levantan la mano 79 personas. Luego les digo, levanten la mano ahora los que estudian psicología. Y 83 personas levantan la mano. Pero dentro de esos 83 podría suceder que haya algunos que ya levantaron la mano cuando pregunté por cálculo. Que también puede haber entonces personas duplicadas, estudiantes duplicados. Porque no es solo psicología o solo cálculo. Esa es la diferencia. Entonces, en este caso, tenemos que identificar cuáles son los conjuntos con los que estamos trabajando. Tenemos el conjunto cálculo, el conjunto psicología y el conjunto computación. Son 3 conjuntos ahora. Vamos a anotarlos de manera similar que el anterior. 1, 2 y 3. Entonces vamos a decir, acá, digamos que este es cálculo. Vamos a ponerle una letra C con una A minúscula, cálculo. Una P para psicología y una C con una O para computación. Recordemos que siempre debemos de empezar de adentro hacia afuera. La información que más conjuntos relaciona. Nos decían al inicio que 8 recibían cálculo, psicología y computación. Eso es justamente el área central, acá. 8.
que están tanto dentro del conjunto de cálculo, como del conjunto de psicología, como del conjunto de computación. Luego nos dicen 33 reciben cálculo y computación. Entonces aquí, esto es cálculo, acá, y esto es computación. Entonces la intersección es toda esta parte que está acá. Pero dice que ahí deberían haber 33, pero ya tenemos 8. Entonces hacemos la diferencia. 33 menos 8. Y aquí irían entonces 25 estudiantes. Y ahí tenemos los 33 entonces. Continuamos la lectura. 20 reciben cálculo y psicología. Entonces, cálculo, que es este conjunto, y psicología, que es este otro. Acá en el medio de ellos deberían haber 20, pero ya tenemos 8. De igual manera hacemos la resta. 20 menos 8, 12. Quedarían 12 entonces acá. Luego dice, 24 reciben psicología y computación. Psicología y computación, esta área de acá. Ahí debería haber 24, pero ya tenemos 8 también. Entonces hacemos la resta de igual manera. 24 menos 8, 16. Si se fijan, en cada uno de los conjuntos, cálculo, psicología y computación, al hacer las 3 circunferencias, los dividimos en 4 sectores. El sector de acá, el sector de acá, el sector de acá y el sector de aquí adentro. Y lo mismo pasa con cálculo y con computación. Y en este momento, en cada uno de ellos, solamente nos hace falta ubicar una de esas 4 áreas. Para eso usamos la información que sigue. 79 están en cálculo. O sea que aquí adentro debería haber 79. Pero ya tenemos 12, ya tenemos 8 y ya tenemos 25. Entonces hacemos a 79, le quito el 25, le quito el 8 y le quito el 12. Y eso me va a dar, ¿cuánto debo colocar acá? 79 menos 25 menos 8 menos 12 da un total de 34. Entonces acá debe ir un 34. Para que cuando ustedes sumen, el resultado les dé el 79, que es justamente la cantidad de elementos que debería haber dentro del conjunto de cálculo. En psicología dice que hay 83 y procedemos de forma similar. A 83 le quitamos todas las cantidades que ya tenemos. El 12, el 8 y el 16. Y hacemos la resta correspondiente. Entonces 83 le quito 12, le quito 8 y le quito 16. Y eso daría 47. Entonces acá debería haber 47. Por último, vamos a computación de manera similar. Dice que debería haber 63. Entonces a 63 le quito lo que ya tengo. El 25, el 8 y el 16. Entonces 63 menos 25 menos 8 menos 16 nos daría 14. Acá entonces debería haber 14 estudiantes. Ahora debemos corroborar si en efecto al sumar todos esos datos nos da 165, que es la información que había. Sumamos todo. 34 más 12 más 47 más 25 más 8 más 16 más 14. Entonces, eso nos daría 156. Entonces, en ese caso, ya tenemos los 156. Y entonces, de los 156, recordemos que teníamos en total 165. Entonces, ustedes dicen 165 menos los 156 nos da 9. O sea que en la parte exterior deberían quedarnos 9 estudiantes. Ahí contabilizamos entonces la cantidad total de estudiantes con los que estamos trabajando. Hay 9 que no estarían estudiando ni cálculo, ni psicología, ni computación. Hay 34 que estarían estudiando solamente cálculo, 14 solamente computación y 47 solamente psicología. Estos 8 son los que están estudiando las 3 cosas. Estos 12 son los que estudian solamente cálculo y psicología. Estos 25 solamente cálculo y computación.
estos 16 solamente computación y psicología. Y nos preguntan, ¿cuántos estudiantes toman solamente 2 materias? Serían los del 25, que estudian solamente cálculo y computación, los 12, que estudian solamente cálculo y psicología, y los 16, que estudian solamente computación y psicología. Sumamos entonces 25 más 12 más 16. Y con eso obtenemos 53 estudiantes. ¿Qué sería entonces la respuesta a este ejercicio? Vean que la idea siempre va a ser empezar de adentro hacia afuera con la intención de ir acomodando cada uno de los datos numéricos que nos dan. Y al final corroborar si ya todos los datos numéricos que están dentro del esquema que hicieron calza con la totalidad que les dieron. En el momento que no calza, son datos que estarían fuera de los conjuntos que ustedes generaron. Procedamos entonces a trabajar con lo que es el siguiente ejercicio. Borremos el diagrama anterior. Ahora estamos trabajando ejercicios de análisis numérico. Es muy importante tener presente que este tipo de ejercicios lo que vienen a hacer es describir situaciones en donde el dominio de las operaciones aritméticas es esencial. Saber multiplicar, restar, sumar, dividir es muy importante. Y tener cierto conocimiento. Que ustedes sepan, por ejemplo, que si pensamos que un número es par, pues significa expresamente que el número termina en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8, por ejemplo. O que yo les diga a ustedes, ¿cómo sé yo que un número es divisible entre 10? Usted pueda interpretar, cuando pensamos en divisibilidad, tienen que tener presente que ser divisible es que el residuo nos dé 0 a la hora de dividir entre ese número. Entonces, todos los números que son divisibles entre 10, ¿qué característica tienen? Todos terminan en 0. Todos los números que son divisibles entre 5, ¿qué característica tienen? Terminan en 0 o en 5, todos. Los números divisibles entre 3, ¿qué característica tienen? Que si yo sumo los dígitos de ese número, obtengo un número que es divisible entre 3. Cosas de ese tipo es muy importante saberlas. Ahora, en este caso particular, dice, el último dígito del número 2545 multiplicado por la potencia 5 elevado a la 117 más 1 corresponde a. Es muy importante tener presente que este tipo de ejercicios, la idea no es que ustedes busquen alguna calculadora e intenten resolverlo. Y de igual manera, si lo intentan resolver con la calculadora que tradicionalmente utilizan en sus colegios, se van a dar cuenta que ese resultado les va a aparecer en notación científica. O sea, les va a aparecer por un 10 a la algo al final. Y ustedes no van a tener certeza de cuál es ese resultado. Y tampoco la idea es que se dejen llevar por el resultado de la potencia. E ni siquiera incluso por el último número que tenga ahí. Es más, si lo meten en la calculadora, es muy probable que la calculadora les dé este valor, puesto que tiene limitantes, ¿verdad? Ella daría 1,53, 17, 16, 159 por 10 a la 85. ¿Cuál es el detalle acá? Que uno podría decir, y el último dígito es este 5 que está aquí al final, y voy y marco la opción número 3. Evidentemente esto está malo. Este tipo de ejercicios que presentan números bastante grandes, y como les digo, la idea no es que usted lo vaya a meter en la calculadora, sino que ustedes demuestren conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento? En este caso tenemos 2545, que es un número terminado en 5. Ahora ese número lo estoy multiplicando por 5 a la 117, que es una potencia de base 5. Vean que es 5 a la 117. Todavía yo podría pensar en un 5 a la 2, que eso es 5 por 5. Y que evidentemente pues me va a dar 25. Si pienso en un 5 a la 3, pues sería el 25 que ya tengo, multiplicado por un 5 más. Eso me daría 125. Un 5 a la 4 sería el mismo 125 que ya teníamos, por un 5 más. Eso me daría 625.
Y ahí yo puedo seguir. Pero si ustedes se fijan en estos números que yo voy generando, ¿qué característica tienen? Todos terminan en 5. Todos terminan en 5. Entonces yo podré no saber exactamente cuánto es 5 a la 117, pero sí sé que 5 a la 117, sea cual sea el número, el último dígito es un 5. Ahora, tengo una multiplicación entre el 2545 y un número terminado en 5. Cuando yo estoy multiplicando, ¿qué es lo primero que hago? Multiplicar el último número con el último número, el último dígito con el último dígito. O sea que lo primero que yo voy a hacer es multiplicar este 5 con el 5 del 2545. O sea que voy a hacer 5 por 5. ¿Y cuál es el último dígito? Un 5. No sé cuánto da 2545 por 5 a la 117. Pero sé que como este número termina en 5 y este también termina en 5, el producto de ellos también va a terminar en 5. Y si a un número cualquiera terminado en 5, yo le sumo 1, ese 1 solamente afecta al último dígito. Es como que yo diga que tengo, no sé, un 625. Le sumo 1, solo afecta al 5. Si tengo 7625, solo afecta al 5. Si tengo 17.625, solo afecta al 5. De manera que el resultado siempre va a tener por último dígito un 6. Y la respuesta correcta entonces sería la opción número 4, 6. No es el único tipo de ejercicios que uno puede hacer de este tipo, pero sí es muy importante que tengamos ese conocimiento, esa capacidad de poder observar los pequeños detalles. ¿Qué pasa con este otro tipo de ejercicios en donde el razonamiento va un poco más allá, que en cierta forma podría ser alguna situación de la vida cotidiana quizás? Y la idea es poder interpretar la situación que nos dan con la intención de poder contestar la interrogante que nos plantean. Leemos entonces el enunciado. Un reloj adelanta 5 minutos por hora. O sea, cada hora que pasa, el reloj va a ir aumentando o adelantando 5 minutos. Se pone a funcionar con la hora exacta. No sabemos a qué hora es, pero en ese momento es la hora exacta. Y 5 horas después marca las 7:15. ¿Cuál es entonces la hora exacta en ese momento? Entonces, se supone que ponen el reloj a funcionar en ese momento y tiene la hora exacta. La hora exacta. Pasa una hora y el reloj, en lugar de darme la hora exacta, ahora me está dando la hora exacta más 5 minutos. Pasa otra hora y el reloj en darme la hora exacta, ahora me va a dar la hora exacta más 10 minutos, porque cada hora aumenta 5 minutos. Pasa otra hora y el reloj ahora me va a dar la hora exacta más 15 minutos. Pasa una hora más y el reloj me va a dar la hora exacta más 20 minutos. Y finalmente, una hora más y el reloj que me va a dar, me va a dar la hora exacta más 25 minutos. Vean que fue 5 horas, por eso una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y 5 veces. ¿Qué significa esto? Que la hora exacta más 25 minutos es las 7:15. Pero yo ocupo la hora exacta. Ocupo esto. O sea que en este momento tengo 25 minutos más que la hora exacta. Entonces digo, la hora exacta tiene que ser las 7:15, quitándole esos 25 minutos. Esto implica que la hora exacta, a las 7:15 le quito 25 minutos, son las 6:50.
Y como pueden observar, aquí lo que hice fue intentar graficar de alguna manera la situación que nos estaban planteando. Ustedes podrían decir, hey, no es necesario. Pasaron 5 horas y por cada hora fueron 5 minutos, ahí en total se adelantó 25 minutos. Entonces, si son las 7:15, ya sé que el reloj tiene 25 minutos adelantados. Y hago la resta. Y hacen el ejercicio inmediato sin ningún problema. La respuesta correcta entonces es la opción número 1, 6 y 50. Ahora, analicemos un poco los ejercicios de conteo. Son diferentes a los anteriores. Este tipo de ejercicios los que hacen es medir la habilidad que se tenga de poder definir la cantidad de números que cumplen con una determinada condición. ¿Cuántos números hay? ¿Cuántos números pares hay en un determinado rango? ¿Cuántos números hay que empiecen con un dígito particular? ¿Cuántos números hay que tengan una característica X en las decenas, por ejemplo? De eso se tratan la mayoría de ejercicios que tengan que ver con conteo. Veamos el primero. Dice, ¿cuántos números enteros? Aquí hay que tener presente que son números enteros. Recordemos que un número entero es aquel que no posee decimales. Entonces, ¿cuántos números enteros hay desde el 58 hasta el 1423? Ambos inclusive. La idea no es ponernos a contar 58, 59, 60, 61, 62 hasta llegar a 1423, porque ¿cuánto duraríamos? Tenemos que tener presente que esos ejercicios de examen de admisión, en promedio tenemos de 2 a 3 minutos para contestarlos. Y yo contando del 58 al 1423, posiblemente dure más que eso. Aquí la idea es recordar, y si no recordar, pues aprender, que cuando estamos contabilizando números enteros en un rango definido, siempre la cantidad de números va a ser el resultado de número mayor menos número menor más 1. Esto me da la cantidad de números que hay en un rango definido de números enteros. En este caso, se interpretaría como número mayor, 1423, menos número menor, 58, más 1. Hacemos entonces ese conjunto de operaciones y nos da que son 1366 números. Solo funciona, repito, para un rango de valores enteros. Número mayor menos número menor más 1. La siguiente pregunta que nos hacen es ¿cuántos números de 4 cifras terminan en un dígito mayor que 7? Números de 4 cifras. ¿Cuáles son estos números? Recordemos que un número de 4 cifras, el primer número de 4 cifras es el 1000. Primer número con 4 cifras, con 4 dígitos. Y el último es el 9999. Entonces ya me están dando un rango con el cual trabajar. Estamos trabajando con los números desde el 1000 hasta el 9999. Son números que tienen unidades, decenas, centenas y unidades de millar, como cuando lo veíamos en la escuela. Pero en este caso particular me están diciendo que de todos esos números, ¿cuántos terminan con un dígito mayor que 7? Este tipo de ejercicios se resuelven haciendo uso de las posiciones. Unidad, decena, centena y unidad de millar. Y pensando en el rango en el que estamos. Son números de 4 cifras. 1, 2, 3 y 4. ¿Qué tenemos para esta primera posición? Para la posición de las unidades de millar. Vean que van a ir desde el 1 hasta el 9. Puede ir cualquier número acá. Del 1 al 9. Ahí tengo entonces 9 posibilidades. En las centenas puede ir cualquier número desde el 0 hasta el 9. O sea que ahí tengo 10 posibilidades. En las decenas puede ir cualquier número del 0 al 9 también. Otras 10 posibilidades. Y en las unidades yo podría pensar también que tengo desde el 0 hasta el 9. Pero la condición que nos están dando afecta directamente a las unidades. Entonces yo no puedo decir que voy a trabajar desde el 0 hasta el 9.
Porque dice que los números tienen que terminar con un dígito mayor que 7. Entonces, de los dígitos del 0 hasta el 9, solo puedo considerar los que sean mayores que 7. En este caso serían solamente el 8 y el 9, que son dos posibilidades. Lo que se hace para contestar es multiplicar nuestras posibilidades. 9 por 10 por 10 por 2. Son 1800 números en total. Y vean que no fue necesario ponerme a determinar cuáles son esos números. La pregunta es clara. ¿Cuántos son? No quiero saber quiénes son, sino solamente cuántos. Entonces la idea no es que yo me ponga a analizar. El 1000 no lo cumple, el 1001 no lo cumple, el 1002 no lo cumple. Ah, el 1007 sí. Ah, no, tampoco, porque tiene que ser mayor que 7. Ah, el 1008 y el 1009. Llevo 2. Y sigo contando hasta 9999. No. La idea es solo pensar en las posibilidades, espacio a espacio. Ahora, una última pregunta más de lo que es conteo. Nos dicen, con los dígitos 4, 5, 7, 6 y 8, ¿cuántos números de 3 cifras se pueden formar que tengan sus 3 dígitos diferentes? Para este tipo de ejercicios vamos a proceder de manera similar al ejemplo anterior. En este caso, tenemos que formar números de 3 cifras. Solo colocamos entonces 3 líneas. Se supone que aquí podría ir cualquiera de los 5 números, aquí también podría ir cualquiera de los 5 números, y aquí también cualquiera de los 5 números. Pero hay una condición. Dice que los 3 dígitos deben de ser diferentes. O sea que si yo puse el 4, ya el 4 no lo puedo usar en la siguiente posición. Si usé el 5, ya el 5 no lo puedo usar en la siguiente posición. Es evidente que no podemos determinar con claridad a quién utilicé, pero sí puedo contabilizar la cantidad de números que yo puedo considerar después de haber elegido alguno. Para esta primera posición, aún no he elegido a nadie, por lo tanto puedo elegir a cualquiera de los 5. Los 5 están jugando. Ahora, de esos 5, yo voy a elegir a cualquiera para colocarlo acá. Sin importar cuál sea, para mi segunda posición ya no voy a tener 5 posibilidades, porque ya elegí uno de esos 5. Tendría solamente 4 posibilidades. Y para el tercer y último campo, ya no voy a tener tampoco 5 posibilidades, porque ya elegí 2 números. Voy a tener solamente 3 posibilidades. Vean qué diferencia al ejemplo anterior, donde había colocado en la línea superior los rangos con los que podía trabajar. Acá no lo puedo hacer, porque no sé con claridad quiénes van a ser esos 5 números. Aquí sí podría hacerlo, 4, 5, 7, 6 y 8. Pero aquí no sé si cogí el 4, cogí el 5, el 6, el 7 o el 8 para saber quiénes son los 4 que quedan sobre esta línea. Y lo mismo pasaría en la tercera. No sé con claridad quiénes ya elegí. Solo sé que son 3. Se hace exactamente igual. Multiplicamos 5 por 4, 20, por 3, 60. Entonces hay 60 números de 3 cifras que se pueden formar con esos 5 dígitos, de manera que los 3 dígitos o cifras del número son completamente diferentes. Ahora, para finalizar nuestro resumen, vamos a trabajar con ejercicios de proporciones. Los ejercicios de proporciones vienen a ser ejercicios donde se emplean porcentajes o razones. Aquí es muy importante entonces recordar la notación de un porcentaje. Decimos que un X%, si lo quiero ver en forma fraccionaria, es tomar el X y dividirlo entre 100. X sobre 100. Si yo digo 3%, eso es lo mismo que 3 sobre 100. Si digo 40%, eso es lo mismo que 40 sobre 100. Entonces estoy pasando lo que es la notación porcentual a la notación fraccionaria. Si hago la división, eso me daría entonces la notación decimal. Podría ser cualquiera de las 3. Una notación porcentual, una notación fraccionaria y el resultado de la división, una notación decimal. Además, es importante tener presente que una proporción es representada como la fracción parte entre total.
una parte sobre un total específico. Siempre vamos a ver así entonces la proporción, como una fracción de esa forma. Y en forma porcentual, se saca como parte entre total y multiplicado por 100, porque es porcentual, la misma palabra lo dice. Ahora bien, ¿qué tipo de ejercicios se nos podría presentar en esta línea de proporciones? Veamos algunos ejemplos. ¿Qué porcentaje de la figura adjunta aparece sombreado? Aquí, de entrada, es muy importante tener atención, poner mucha atención a los detalles. Me están preguntando por un porcentaje. Solo por eso, ya sabemos que nuestra respuesta, al final, debe ser multiplicada por 100. Debemos de identificar entonces quién es parte y quién es total. Me están pidiendo solamente el área sombreada, solo lo que está sombreado. Si ustedes se fijan, ahí tengo un rectángulo completo, ¿sí? El rectángulo grande, que es todo este, que lo dividimos en 5, 10, 15, 20, 25 partes. Entonces, ese rectángulo grande está formado por 25 rectángulos pequeños. O sea que ese 25 representa mi total de rectángulos pequeños. O sea que aquí abajo iría un 25. Ahora, ¿qué queremos calcular? Lo que aparece sombreado. ¿Cuántos rectángulos aparecen sombreados? Aquí tenemos 4, aquí tenemos 3, ya llevamos 7, aquí tenemos 3 más, llevamos 10 y tenemos 2 más, 12. Hacemos entonces la multiplicación de esa fracción por 100. Podrían hacerlo manualmente o lo pueden hacer en la calculadora, exactamente lo mismo. Yo haría 12 por 100 y eso lo divido entre 25. Vean que en este caso yo podría decir 100 dividido entre 25 de una vez. Eso es 12 por 4, que es 100 dividido entre 25. Y 12 por 4, pues nos da 48. O como les digo, meten simplemente todo esto en la calculadora tal cual, fracción 12 sobre 25 por 100 y presionan igual. La ventaja también viene a ser el hecho de que pueden utilizar la calculadora con la intención de que puedan agilizar sus cálculos. Sin embargo, este desarrollo estaba sencillo, entonces podría ser manualmente sin ningún problema. La respuesta entonces sería la opción 3, 48%. O sea, el 48% de la figura está representado por los rectángulos que están ensombreados. Y finalmente, otro ejemplo de proporciones. Vean que este ejemplo está un poco más desarrollado. No es solamente una figura geométrica que hay que visualizar. Aquí se trata de leer e interpretar. En una empresa confeccionadora de pantalones, ha decidido bonificar a los empleados que mejoren en más de un 10% su rendimiento respecto al mes anterior. Entonces, si usted mejora en más de un 10% con respecto a lo que usted trabajó el mes pasado, se le va a dar una bonificación. Carlos produjo 236 pantalones el mes anterior. Vamos a hacer la anotación. El mes anterior él produjo 236 pantalones. Faltan 5 días para que finalice este mes. ¿Sí? Al mes le quedan 5 días. Y lleva una producción de 220 pantalones. O sea, ahorita él solo lleva 220 pantalones y hacen falta 5 días para que el mes se acabe. Vean que le daba una bonificación si hacía más de un 10%, más que el mes anterior. Ahora, el mes anterior hizo 236 y él ahorita apenas lleva 220 y faltan 5 días para que el mes se acabe. Entonces, en estos 5 días, él debería producir la cantidad de pantalones que haga que este 220 se convierta en un aumento de más del 10% sobre esta cantidad.
¿cuántos pantalones debe producir Carlos en promedio por día para ganarse el bono? ¿Ok? Recordemos entonces, Carlos el mes anterior produjo 236 pantalones. Para que le den un bono, él debe producir más de un 10% que este 236. Entonces, lo primero que hacemos es calcular cuál es el 10% de 236. Eso sería 236 por 10%. Eso nos daría 23,6. Entonces, el mes anterior, él produjo 236 pantalones. Y este mes, él ocuparía entonces producir 23,6 pantalones más. ¿Qué significa esto? Si sumamos los 236 pantalones más los 23,6, esto nos daría 259,6. Pero tiene que ser 10% más, o sea, más que 259,6. O sea que él debería producir por lo menos 260 pantalones. De ahí para arriba, todo lo que quiera, que ya es más que 259,6. Pero si en este momento él nada más tiene 220 pantalones y ocupa al menos 260, ¿cuántos pantalones hace falta para producir? 40 pantalones. Pero esos 40 pantalones los debe producir en 5 días. Entonces la pregunta es, en promedio, ¿cuántos pantalones diarios él debería hacer? Si ocupa producir 40 pantalones en 5 días, entonces sería 40 dividido entre 5. Eso nos daría 8. Y por lo tanto, la respuesta al ejercicio sería la opción número 3. Al menos 8 pantalones, que es justamente lo que les dije. Él ocupa tener 260 o más. Lo mínimo va a ser 260. Entonces, lo mínimo que él podría producir son 8 pantalones para ganarse ese preciado bono. Son estos básicamente los diferentes tipos de ejercicios a los que se podrían llegar a enfrentar para efectos del examen de admisión. Como les dije en un inicio, no son los únicos tipos de ejercicios. Hay gran variedad de ejercicios. Y para poder tener esa mayor experticia o conocimiento, pues hay que practicar mucho. Buscar prácticas adicionales para poder reforzar todos los conocimientos. Intentar foguearnos en diferentes escenarios. Eso es muy importante. Esa sería entonces mi intervención. Espero que este video les haya servido y les siga sirviendo para poderse preparar un poco mejor para lo que es esta prueba de admisión. Los mejores éxitos.